parte, me siento en familia, así que para mí es una alegría estar con ustedes. Y hace un tiempo, en una reunión de jóvenes, tuvimos un mensaje que cuando se lo comenté a papá, me dijo, me gustaría que algún día podamos verlo en una reunión de los jueves. Bueno, ese día llegó hoy y vamos a compartir algo que está en la Biblia y como decía recién Jochi, es una palabra que no es muy común, pero es una realidad muy común. La palabra no es muy común porque procrastinar muchas veces no lo escuchamos. Sin embargo, es una realidad común y ahora cuando veamos la definición vamos a ver que es algo que conocemos todos. Dice el diccionario o internet, se lo define como la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por miedo a afrontarlas por otras que son irrelevantes o agradables. No se preocupen, ahora lo vamos a bajar a palabras más sencillas, pero es una realidad en muchas de nuestras vidas, aunque por ahí no conocemos cuál es esa palabra. Para poner un ejemplo, si hoy un nadador se enfrentara con la noche previa a los Juegos Olímpicos, para los que se estuvo preparando durante 4 años, y esa noche decide salir a comer con sus amigos y acostarse a cualquier hora, cuando llegue la mañana siguiente, por una noche de diversión, se perdió el objetivo. Por una noche que quiso pasarla bien, se perdió el objetivo para el cual se venía preparando durante tantos años. ¿Y estaba mal juntarse con los amigos? No, no estaba mal. Sin embargo, eligió el momento equivocado y se perdió el objetivo. Y resumiendo, podría decirse así: frente a una tarea, miramos para otro lado, nos dejamos llevar por nuestros intereses y actuamos en consecuencia. Eso, más o menos, es procrastinar, para que tengamos alguna idea de qué significa esta palabra. Y no te voy a hablar desde un pedestal sabiendo de lo que te estoy hablando, sino que te voy a hablar desde el mismo escalón que vos, porque para que te des una idea, Gaby, mi esposa, muchas veces me dice procrastinaco. Procrastinaco. Y ese es muchas veces el apodo que me pone Gaby, porque yo muchas veces pateo para adelante cosas y hago otras que no tienen tanto valor. Y quiero que juntos veamos 2 historias en la Biblia. Estas historias no se relacionan para nada entre sí, pero vamos a ver que hay una historia en el Antiguo Testamento y una historia en el Nuevo Testamento. Las dos se tratan de personas que eran importantes en esa época, y en las dos vamos a ver que estas personas dejaron de lado lo importante por hacer cosas que no tenían tanto sentido. Y si tenemos que ver la procrastinación en la Biblia, el título que le vamos a poner al mensaje de hoy es Preocupados por las pulgas. Preocupados por las pulgas. Si vos algún día estuviste en un lugar que tiene pulgas, vas a estar de acuerdo conmigo en que ninguno de nosotros quiere que nos piquen las pulgas. Nadie. Porque es recontra molesto, al otro día nos aparecen las ronchas. Sin embargo, ninguno de nosotros se pasaría toda la vida buscando pulgas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Entonces todos coincidimos en que son molestas las pulgas, pero a ninguno de nosotros se nos ocurre pasar toda una vida atrás de buscar pulgas porque no tiene sentido. La vida pasa por otro lado. Y este es el tiempo que Dios nos da, esta vida es el tiempo que Dios nos da, y muchas veces vivimos preocupados por las pulgas. Muchas veces vivimos preocupados por cosas que no tienen tanto sentido como pensamos. Y me preguntaba, ¿qué le vamos a dar a Dios el día que nos encontremos con Él? ¿Qué le vamos a dar de todo este tiempo que Dios nos dio el día que nos enfrentemos con Él y Dios nos pida cuentas de nuestra vida? La salvación es por gracia de Dios y la recompensa que Dios tiene preparada es por obras. La salvación es por gracia. La recompensa que Dios tiene preparada es por obras. Y la pregunta que me hacía es, ¿qué estamos haciendo
con el tiempo que tenemos acá en nuestra vida. Y por ahí muchos de nosotros llegamos a imaginar que cuando nos encontremos con el Señor Jesús le digamos: mirá, Señor Jesús, estos son todas las casas que pude comprarme en mi vida, estos son todos los viajes que pude hacer en mi vida, estos son todos los títulos que conseguí, estos son todos los me gusta que conseguí en las redes sociales, estos son los dólares que pude ahorrar cuando había un cepo en Argentina. Y podemos pensar un montón de cosas que le presentaríamos a Dios, que cuando nos enfrentemos con Dios van a perder valor. Y la pregunta que me hago y me vuelvo a hacer es: ¿qué hacemos con los años que tenemos acá en la tierra? ¿En qué los invertimos? ¿En qué los gastamos? Dijo una vez alguien: hay algo peor que fracasar en la vida, y es tener éxito en las cosas equivocadas. Y vivimos en una sociedad que tiene éxito o busca el éxito en cosas que no valen la pena, cosas que no tienen ningún sentido. Podemos estar juntando niveles en un jueguito, podemos sabernos todas las series de memoria, podemos vernos todas las películas que hay en la tele, podemos conseguir muchos me gusta, podemos hacer un montón de cosas. Y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo que tenga relevancia en la eternidad? ¿Qué estamos haciendo que tenga interés o que tenga valor cuando nos enfrentemos con Dios? Está estudiado que los usuarios de las redes sociales pasamos en promedio, y no se asusten, 2 horas y media por día en redes sociales. Promedio. Algunos más, algunos menos. Pero 2 horas y 20, 2 horas y media promedio en el mundo se van en redes sociales. Se suben por minuto 400 horas de videos a internet. Y yo pensaba que todas estas cosas por ahí no son interesantes, sin embargo, no podemos alcanzar a ver todo lo que hay. Y a veces perdemos mucho tiempo en querer estar al día con cosas que es imposible estar al día. Nadie va a llegar a ver todo lo que hay en internet, nadie va a llegar a conocer todas las noticias, nadie va a llegar a ver todas las novedades, toda la farándula. Cuidado, no es necesario. No es necesario. Por ahí estamos invirtiendo mucho tiempo y tenemos que caer en la cuenta de que no es necesario muchas de las cosas que estamos haciendo. Y vos me vas a decir: ¿cómo no va a ser necesario estar al tanto de lo que pasa en la sociedad? Es necesario. ¿Está mal? No, para nada. Pero cuidado que no se nos vaya la vida en cosas que no tienen sentido. Cuidado que no se nos pierda todo el día en cosas que por ahí no eran tan importantes. El Señor Jesús le dijo a Marta: hay una sola cosa que es necesaria. Cuando Marta estaba preocupada por todos los quehaceres que había en la casa, el Señor Jesús le dice: hay una sola cosa que es necesaria. Y era hacer lo que había hecho su hermana, que era escuchar al Señor Jesús y estar a sus pies. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo que cuente para la eternidad? La primera de las historias que te quiero llevar a ver está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13. Vamos a ver al rey Saúl, que el pueblo se lo pidió a Samuel, y Dios le dijo a Samuel: yo entiendo que el pueblo me desplazó, vamos a poner a Saúl como rey y que lo sigan. Y la historia dice que la mayoría del pueblo estaba contenta porque se había cumplido su objetivo, que era tener un rey como tenían las otras naciones. Dice la Biblia que se preparaba para las batallas Saúl, que Dios le daba la victoria, y llega a decir también que Saúl estaba contento, estaba alegre por las situaciones que vivía. Sin embargo, hay un episodio en la vida de Saúl que nos muestra que Saúl dejó de lado sus tareas y se puso a hacer cosas que no le correspondían. Fíjate lo que dice el primer libro de Samuel, el capítulo 13, el versículo 8, dice: y él, hablando de Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Versículo 13
cuando Samuel se entera de lo que había hecho Saúl, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Era el rey, sin embargo se equivocó. Tenía cosas que hacer, sin embargo se empezó a preocupar por cosas que no le correspondían a él. Y la Biblia dice que Samuel, que era el que traía el mensaje de Dios, le dice a Saúl, lo que hiciste es una locura. Es una locura. Porque por lo que vos hiciste, Dios te desechó del reino. Ya no es para vos esta tarea. La tarea es para otro que viene atrás tuyo. Y pasaron los días y sucede la batalla tan conocida entre David y Goliat. Y todo el pueblo está festejando porque habían vencido a ese gigante que hacía 40 días que los venía amenazando. Todos tenían temor, todos huían despavoridos frente a Goliat. Y fíjate lo que dice el capítulo 16. Después de estar todos los días siendo humillados, dice la Biblia que cuando tenían que estar festejando la victoria, Saúl estaba enojado. Y fíjate cómo dice la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Vuelven de la victoria de David sobre Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué pasó? Saúl perdió de vista el objetivo. Saúl tenía una tarea que era ser el rey, se preocupó por otras cosas. Saúl tenía un objetivo que era vencer esa batalla. La logran vencer y Saúl se enoja. Yo me imagino a los que estaban al lado de Saúl diciéndole, bueno, Saúl, logramos vencer a los enemigos que nos venían atemorizando hace tanto tiempo, más de 1 mes y medio casi. Y Saúl dice, no, la gente está festejando más lo que hizo David que lo que hice yo. Y era el rey, pero perdió de vista el objetivo. Y se empezó a preocupar por las pulgas. Hay una palabra que se repite solo 2 veces en la Biblia, y es la palabra pulga. Y las 2 veces la utiliza David para referirse a sí mismo. Y en las 2 veces David le está hablando a Saúl y le dice, no pierdas el tiempo buscando una pulga. Fíjense lo que dice el primer libro de Samuel, el capítulo 24, versículo 14. Le dice David a Saúl, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Y fíjense el capítulo 26, el versículo 20, dice exactamente lo mismo David a Saúl. Dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Lo que le estaba queriendo decir David a Saúl era, Saúl, hay cosas más importantes por las cuales preocuparse. Saúl, hay cosas en las que sí vale la pena invertir y hay cosas en las que no tiene sentido. Y Saúl se pasa gran parte de su vida buscando a alguien que estaba de su lado. Saúl se pasa gran parte de su vida queriendo matar a su yerno, que era el que le había dado la victoria al pueblo.
Y si nosotros estuviéramos frente a Saúl, le podríamos decir, Saúl, date cuenta que hay cosas que son importantes y hay cosas que no son importantes. Y 2 veces le tiene que decir David, no te preocupes por las pulgas, no te preocupes. Son cosas totalmente insignificantes. Hay cosas que son realmente válidas, hay cosas que son realmente importantes. Y Saúl se pasó gran parte de su vida buscando pulgas. Gran parte de su vida preocupado por las pulgas. Y se le pasó el tiempo a Saúl y cuando se quiso dar cuenta, ya era tarde. Hizo lo que no tenía que hacer, vio lo que no tenía que ver, se detuvo en lo que no tenía que detenerse y perdió. Y hay muchas distracciones en la vida. No sos el único que las tiene. Yo estoy igual que vos. Todos tenemos distracciones. Pero tenemos que definir qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos. Porque las distracciones son normales. Pero ojo que no se nos esté yendo la vida como Saúl, que se preocupó tanto por las pulgas que dejó de lado su tarea principal, que era ser el rey de Israel. Pero tristemente, esto de preocuparse por las pulgas no es algo que le pasó solo a Saúl. Vamos a ver otra historia. Como decíamos al principio, esta conducta se repite y se repitió, y hoy en día también es algo que se repite. Y Saúl no fue el único que se preocupó por cosas insignificantes. Yo te voy a mencionar un versículo de la Biblia y después vamos a ir a un pasaje que está en Mateo en el capítulo 21, pero antes te voy a mencionar algo que dice Zacarías en el capítulo 9, en el versículo 9, dice, alégrate porque tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Esa profecía se está refiriendo al Señor Jesús. Se escribió muchos años antes de que el Señor Jesús viniera. Y en Mateo, en el capítulo 21, se está cumpliendo esa profecía. Vamos a ir a Mateo, capítulo 21. Es uno de los sucesos de la vida del Señor Jesús que lo relatan los 4 evangelios. Y en Mateo, en el capítulo 21, vamos a leer el versículo 3. El versículo 2 dice, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. No cierres Mateo 21 porque vamos a leer unos versículos más, pero la Biblia nos está contando que se está cumpliendo tal cual lo que había escrito Zacarías en el capítulo 9. Tal cual. Cuando todos los reyes entraban cabalgando sus caballos, acá viene un rey, el rey de reyes, el señor de señores, cabalgando un burrito, un asno. Y la gente dice, este es Jesús el profeta. Y hay un grupo de personas que cuando todos están afuera clamando el nombre de Jesús, están seguramente adentro del templo, escuchando todo el murmullo que hay afuera, preocupándose por lo que pasaba, y preguntan, ¿quién es este? Y le dicen, es Jesús. Y yo me imagino a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de aquella época, diciendo, qué vergüenza, no saben nada. Qué vergüenza que están aclamando a un hombre que se hace llamar el Mesías.
Y los fariseos y los religiosos les está pasando por delante una profecía que se había hecho hacía tanto tiempo. Desde Moisés se venía hablando del Mesías, y los fariseos, los escribas y los religiosos se perdieron el momento. ¿Por qué? Porque estaban preocupados por las pulgas. Estaban preocupados por cosas insignificantes. Habían perdido de vista su objetivo, que en teoría era acercar a Dios a la gente. Se perdieron de vista su objetivo y, dice la Biblia, se preocuparon por cosas que no tenían valor. En este caso se preocuparon por ellos quedar bien parados. Y su mirada estaba desviada. Y fíjate lo que dice el versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Y termina el relato diciendo que el Señor Jesús se fue de la ciudad. El asunto les está pasando por adelante de la nariz y no lo ven. Se están cumpliendo profecías desde hacía muchísimos siglos y no lo ven. ¿Por qué? Porque estaban preocupados por cosas que eran insignificantes. Acá lo que les preocupaba era perder su posición de privilegio. Y cuando vemos la historia de Saúl y cuando vemos la historia de los escribas, los religiosos de aquella época, nos damos cuenta que preocuparse por las pulgas es algo que también nos puede estar pasando a nosotros. Perder de vista el objetivo para el cual estamos en la tierra y enfocarnos en cosas que no tienen ningún valor. Cuando no estamos gobernados por Dios en el día a día, perdemos de vista qué es lo que tenemos que hacer. Y toman un papel fundamental nuestra carne y nuestros sentimientos, porque si te fijas, Saúl se enojó. ¿Cómo van a decir esto de David? Y los fariseos, dice, se indignaron. Se enojó uno, se indignaron los otros, afloraron todos los sentimientos, todas las broncas, todos los enojos, perdieron de vista el objetivo y se terminaron dejando llevar por sus impulsos que estaban equivocados. Y los asuntos les pasan por adelante en la nariz y se los pierden. Y hay algo en común entre las dos historias. Hay una frase que se repite justo antes de la caída de Saúl y esa misma frase se repite en el relato paralelo de Juan, de esta misma historia, y es desde aquel día. Desde aquel día Saúl nunca más vio a David con buenos ojos. Dice el capítulo 11 de Juan, desde aquel día los religiosos de la época buscaron armar un complot para matar a Jesús. Desde aquel día, esos días quedaron registrados en la Biblia. Hay días que quedan registrados. Y hubo decisiones que se tomaron por impulsos que sentenciaron la vida de Saúl y sentenciaron la vida de los principales religiosos de la época. Y la obediencia a Dios es un proceso de todos los días. La obediencia a Dios no entiende de procrastinación. No lo podemos dejar para mañana. La obediencia a Dios es hoy, porque si lo dejamos para mañana perdemos. Porque podemos dejarnos llevar por nuestros impulsos, podemos dejarnos llevar por nuestro enojo, por nuestra indignación, por las cosas que pasan, y nos perdemos de vista el objetivo, y es que estamos en la tierra para darle la gloria a Dios, para contarle a otros que el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y ese es el único propósito para el cual estamos en la vida. El único. Muchas de las cosas en las que nos estamos preocupando son pulgas que cuando estemos frente a Dios no van a tener ningún valor. ¿Y qué vamos a hacer nosotros?, me preguntaba yo. Y vamos a terminar leyendo en Deuteronomio, en el capítulo 10, la tarea que nos queda a nosotros en esta noche. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12 dice, primera palabra, ahora.
Ahora pues, y ahí te invito a que pongas tu nombre y que yo ponga el mío. Ahora pues, Leandro, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. 3 palabras que están en este versículo. Ahora empieza diciendo el versículo. Lo segundo, hoy. Y el resultado, para que tengamos prosperidad. La obediencia a Dios es un proceso de todos los días. No es para mañana, es para hoy. El tiempo que Dios nos da es ahora, hoy. No nos preocupemos por las pulgas, porque un día nos vamos a enfrentar con Dios y no van a tener ningún valor. Hagamos lo que Dios nos pide, porque eso va a ser lo que nos va a llevar a caminar en obediencia, y esa es la obediencia que Dios bendice. ¿Les parece que terminemos orando? Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos enseñás en cosas en las cuales todos nosotros tenemos que mejorar, porque somos expertos en perder el tiempo, expertos en patear para adelante cosas que son importantes, y te pedimos que nos ayudes a vivir vidas de obediencia, porque eso es lo único que cuenta en nuestro paso por la tierra. Perdón por tantas veces que perdemos tanto tiempo en cosas que no valen la pena. Te damos gracias por la Biblia, te damos gracias porque nos ayuda en nuestra debilidad y te pedimos que quede tu palabra en nuestros corazones, Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sus